Hola Cienfuegos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ragazzi? ¿Cómo estás? ¿Cuánto Bien, tiempo? bien. Bueno, el objetivo de esta conversación, más que una entrevista, es una conversación, es con el objetivo fundamental de conocer tu trabajo a partir, bueno, y tu vida, en el fondo, un poco asociando lo que son unas imágenes que hemos escogido en forma conjunta, más otras que yo escogí respecto al tema de tu biografía, como para poder iniciar la conversación. ¿Ya? Es más que nada, la conversación nace a partir de las imágenes que vamos viendo. La idea, obviamente, es abarcar, digamos, encontrar, digamos, cierta relación que hay entre lo que es el contexto con lo que es las imágenes que tú estás desarrollando fundamentalmente en tu obra. Voy a compartir pantalla. ¿Vale? Compartir. Ya. Vamos a agrandar esto. Qué moderno parece. Ya. Es súper moderno. Estamos Sí, tratando de Carlos, hacer dentro de todo lo más sencillo posible las cosas, ¿no? sí tiene que ser, ¿no? Carlos Cienfuegos, voy a hacer una pequeña presentación, ¿ya? Carlos Cienfuegos es ilustrador, también trabaja en lo que es la restauración patrimonial y, bueno, vive en Quilpué y vamos a conversar respecto a su vida, obra, en esta suerte de profundis, ¿ah? Ya, Estas son las primeras imágenes. ya, ¿Qué podemos hablar de la primera imagen? Hablemos un poco de tu origen, de la familia. Lo primero que eres muy bueno investigador, no sé dónde carajo la sacaste, pero De tu no, muy Facebook. simple. Yo también, es un buen dato. No, lo primero es muy simple. Yo soy Carlos Cienfuegos, me presento, Carlos Caco Cienfuegos González, soy restaurador de profesión y dibujante, ilustrador. Me gusta ser más dibujante, vieja escuela, de vocación. Pero ya vamos. La primera foto bueno, somos mis hermanas, yo soy el mayor de tres. La que estamos viendo de derecha a izquierda, las lentes grandes, es mi hermana menor, que vive en Rancagua, es ingeniera ambiental. Disculpa, Era hay un ruido cada vez que hay un ruido que se genera cuando tú te mueves. No, no deja sé muy bien. cambiar, deja cambiar, a ver, espera un poco. A ver, probemos ahí mejor. A ver, ¿hay Sí, ruido ahí? sí, sí, Ya. exacto. Ya, muy simple. Esa primera foto es de cuando yo tenía 4 años o 5. Eso fue en la casa de mi abuela en Rancagua. Yo siempre vivo acá en Quilpué, pero tengo muy buenos recuerdos de Rancagua, por la casa de mi abuela y porque tenía amigos allá. Ya. Y aparte que la gente de Rancagua es bastante agradable, entre todo. Estoy al lado de mis dos hermanas, la que está al lado mío es mi hermana del medio, por decirlo de alguna manera, Ujú. que es ingeniera medioambiental, y mi hermana menor, que vive en Rancagua ahora, que está bien, ella es biomédica, y con ellos tengo buena relación, que antes no nos llevamos muy bien por tonterías mías, digamos, pero ahora sí, tenemos muy buena relación entre los tres. Bueno, Y la, esos roces entre hermanos y cosas así son normales, pues, son claro, normales. no, pero yo hice un mea culpa y no, ahora ya hay buena relación entre los tres. Ajá. Oye, dime, bueno, estas fotos en el fondo son de los veranos en los cuales tú ibas a Rancagua, tu familia originaria es de allá, de ese sector, por parte de la mamá, el papá. Mi mamá es de Rancagua, mi papá no es de Viña, ¿sí? Pero nosotros prácticamente la única, o sea, todo lo que era vacaciones o salidas, lo único que teníamos para ir en esa época era ir a la casa de mi abuelo en Rancagua, que era una casa bien grande, en un lugar que se llama Villa Adriana, que cada casita era grandota y tenía amigos allá, y de hecho tenía amigos allá y no acá, que era lo más divertido. Ya. Por lo tanto, es como Y un lugar de tu infancia, de tu lugar de juego, lo asocia a tus temporadas de verano, todo sí, eso que es como bien, sí, bien romántico. ¿Y un lugar en ese tiempo, tú crees, era mucho más rural que ahora? sí, era mucho más rural, pero tampoco era tan así como campo, que nosotros estábamos como al límite de algunos sectores que daban con lugares como que no estaban pavimentados, qué sé yo, y ya en la última época ya tú pestañas, ya cada terreno después estaba transformado en condominio. Pero lo rico es que ahí era tranquilo,
tú podías andar, a mí me encantaba andar en bicicleta y a diferencia acá, Rancagua es plano, entonces te digo, nosotros nos recorríamos, te hablo, no más de 9 10 años y me iba con mis amigos a andar en bicicleta todo el día. Y eso tengo muy buen recuerdo de eso. Por eso yendo ahora a Rancagua, siendo que, con todo respeto a Rancagua, no es la ciudad más entretenida del mundo, es una ciudad muy agradable para vivir. Y además recorrer el resto de la región es muy bonito. Santa Cruz, Machalí, Pichilemu, fui este verano, que está ahí, es muy bonito ir para allá. Tiene una calidad de vida que en cierta forma hasta se podría decir que se perdió aquí. Claro, claro. Claro. Y la otra foto, como para seguir un poco, esa es cuando yo estaba en la época de teatro. Esa estaba en tercero medio en el colegio. Y yo me acuerdo que los mejores recuerdos que tengo de la media fue artes plásticas por dos motivos, porque la profesora era bonita y porque a mí siempre me ha gustado dibujar. Mira, yo tuve Y el me mismo acuerdo de motivo, teatro. tenía una profesora muy guapa, una profesora muy joven cuando empecé a estudiar en la educación media. Y fue, bueno, en realidad a mí me gustan las artes plásticas de todas maneras, más que la música, aunque tomé música primero como electivo, curiosamente, y después ya el segundo semestre de primero medio ya era artes plásticas. Tenía a la Miss Rosita, muy, muy simpática también ella. ¿No? Y me acuerdo de la Paula o Paulina, no me acuerdo cómo se llama, y era chiquitita, no entra en detalles, pero era muy bonita y era muy simpática, y además que dejaba como harto estilo libre. Entonces eso me gustaba. Y lo otro entretenido era teatro, que además que yo en esa época era súper tímido, y aparte con la cara de alegre que tengo, como que me costaba como romper un poco la barrera. Entonces había un grupo de teatro en el colegio, que el profe me tenía harta buena, yo creo. Y entonces hacíamos un par de obras que eran bien entretenidas. Y lo bueno es que las hacíamos en los colegios, que antes habían como 4 o 5, habían ponle como 3 4 colegios en Quilpué, 2 liceos y el otro eran colegios de básica. Esto fue en tercero medio, el año 93, 94, por ahí me acuerdo. Uh -huh. Entonces también uno de los dos otros recuerdos que tengo muy, muy buenos de colegio fue esa foto de teatro. ¿Qué obra de teatro Que hacían, más o menos? ¿Te acuerdas? no me acuerdo el nombre, pero era algo del tipo La Remolienda, pero no era lo mismo. O yo me acuerdo que había una que de hecho esa fue muy buena, que era como de gente que vivía en los cerros de Valparaíso, y yo actuaba súper corto, yo cantaba la cumbia, la parabólica, entraba raja cocido, y desordenaba un poco, después contaba mi penita, y después ¿cómo se llama? Me quedaba dormido. Pero lo divertido es que incluso tuve nunca tengo muchos premios, pero ahí tuve una de esas. De hecho, siempre me acuerdo que el profe nos decía, por respeto, vayan a las ceremonias de premio, porque qué sé yo, y nuestro colegio era súper chico, entonces no nos llegaba nada. Y yo puntualmente llegué como media hora después de cuando empezó la premiación y llegué. Entonces decían, no sé, ya pasa adelante, de tal colegio, de tal liceo, nunca para mi colegio, que era el Daniel de la Vega. Ah, yeah. Y de repente dicen pase de premio, insisto, esto fue llegando y a punto de que terminara la premiación, y llegué ya mejor actriz secundaria Margarita Flores y mejor actor secundario Carlos Cienfuegos, y ya fue, fue como buen recuerdo, fue con Benito. Y ahí aprendí en todo caso que ya tenéis que ir sí o sí a una premiación por último, por respeto. Y ese es un buen recuerdo que tengo de esa foto. Claro, bueno, tú me comentabas de que habías estudiado también bueno, en forma posterior estuviste estudiando en hotelería, que en alguna medida igual, ¿cómo se llama? Hay cierta relación en tus trabajos con esa experiencia. Y por otro lado, también, poco antes de irte a Santiago, también estuviste en un taller de teatro. Sí, mira, la historia es súper larga, pero lo hago bien corto. A mí siempre me hubiera gustado estudiar algo como teatro, arquitectura, diseño, eh, ¿qué lo era lo otro? Algo, o publicidad cuando estaba de moda eso, mediados de los 90. Diseño gráfico Pero como, publicitario. claro, no sé, pero Yo en el también fondo me estuve a gustaba punto de dibujar. estudiar eso. ¿Tú viste? No, te Estuve perdiste a un punto, general estuve a punto. entonces. No, pero a esta altura ya no hay nada para que arrepentirse. Así que, bueno, el asunto, y en esa época yo me metí a hotelería por descarte, porque yo en esa época, insisto, era súper tímido, entonces teatro, arquitectura, supuestamente una carrera de volados y qué sé yo, más encima en la Católica Valpo, que era como la referencia, sí, por la Católica.
Entonces, de pavo nomás no seguí. No me arrepiento en todo caso. Y estudié hotelería ¿Cómo? en INACAP. ¿En qué estudiaste en la Católica? No, digo que tenía esa idea de que, chuta, si tenía que estudiar arquitectura o algo parecido, teatro, ¿cachai? Y me tenía que ir a la Católica de Valpo, una cosa así. Ya. Y eso es lo que yo tenía como idea. Ujú. Y me tenía el cuco al ambiente, qué sé yo. Mira, no puedo decirlo acá, pero el asunto es que por descarte me metí a hotelería en el INACAP cuando existía en Viña del Mar. Ya. Estuve 4 años, la carrera es bonita, no lo niego, pero es para un gallo que le gusta hacer eso. Ahora sí aprendí cosas, aprendí a hablar un poco inglés, porque todos los semestres era inglés y me gustaba el cuento de la hotelería propiamente tal, de atender a una persona y de que, en el fondo, de atender a la persona o de comprender qué es lo que quiere y cómo puedes atenderlo bien y si te va bien después con una retribución que él te da, entiendes, un pago de una estadía, un plato que tú le sirves, etcétera. Pero después la carrera mutó como lo que es la parte de gastronomía, que ahí no me puedo enchufar. Yo te digo, no paso el huevo frito, te digo, o sea, si no quemo la ensalada es mucho, te digo. Y aparte me cargaba. Yo soy buen comensal, pero mal cocinero, digamos. Pero lo hice, ¿cachai? Y después yo empecé con puras pegas chicas de restauración, de garzón, cosas así, digo, no pasaba nada. Y de repente vi un aviso que decía clases de teatro en la escuela La Matriz, cuando existía en Valparaíso, que se Ujú. quedaba en Edwards con Colón. Y lo pasé súper bien. Ese semestre que estuve ahí, versus los 4 años que estuve en hotelería, fueron para mí súper entretenidos. Que iba para allá, que conocía como la cosa más alternativa del paraíso, que nadie te decía nada. eh, Era muy entretenido. Y además que siempre te digo, la catarsis del tímido es cuando expresa con su forma de expresar. En el caso mío el dibujo, cuando yo me la di de actor, qué sé yo. Y de ahí me hizo un par de contactos, hacía cortometrajes para los alumnos de escuelas de cine acá en Viña, en el UNIAC una vez, y ahí estuve un año probando suerte. Ujú. Lo pasé bien, pero hasta ahí llegué, ¿no? Y después me volví para acá, un año pausa, buscando qué hacer, se abrió la carrera de restauración y me gustó. Y ahí me metí, estudié y me titulé de restauración un tiempo después. Claro, pero mira, es curioso porque finalmente hay una relación. Tú estudias en el colegio, te metiste en una academia de teatro, yo estaba metido en baile folclórico, imagínate, y cosas por el estilo. Y finalmente, eh, no sé cómo, pero las cosas se van entrelazando, ¿cachai? Porque finalmente tú sigues manteniendo un cierto vínculo con Rancagua, hay experiencias que se han dado a partir de esta experiencia en teatro, en gastronomía, o mejor dicho, en la parte hotelera, que en alguna medida nos hace pensar de todas maneras de que, claro, a lo mejor no son experiencias en el sentido, tal vez exitosa en el sentido, digamos, que encontré un trabajo y me puse ahí a trabajar y gané mucho dinero y compré una casa, formé una familia y listo, sino que en este caso en particular tiene que ver fundamentalmente con que son aprendizajes que a la larga igual uno los va utilizando. Yo sí, eso lo estoy reafirmando desde hace relativamente poco tiempo para lo que ha sido mi vida. Ya a esta altura no hay de qué arrepentirse. Yo creo que yo tengo 44, 45, voy a cumplir el día del carabinero, 27 de abril, por si acaso. Pero, y no es chiste. Vamos Pero yo a la segunda imagen. empecé, Dime, ¿cómo? dime. No, bueno, ya lo hemos hablado mil veces en privado, pero te digo, yo empecé a disfrutar la vida ya aprendiendo como a descubrir y en el fondo a abrirse a ciertas cosas sin dejar de perder lo que uno quiere como esencia, que eso es lo que siempre yo he tenido miedo. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, me gustaba dibujar, después vemos el punto, pero te digo, y nunca, siempre me daba miedo, te digo, de que Caro dibujaba mejor que yo, etcétera, etcétera, qué sé yo. Se me dieron muchas cosas, te digo, y hay gente que le ha gustado mis dibujos, qué sé yo, y de ahí como que me empecé a atrever. Con el caso de la restauración, yo ya más viejito, digamos, encontré pegas de restauración, me tocó ir a recorrer varias partes, en 3 años estuve como en 6 ciudades más o menos, en 6 proyectos,
que aprendí mucho, recorrí de muchos lugares del país, lo pasé muy bien, ahora estoy con el bichito vamos viajando para X, Y, Z lugar, digamos, para recorrer y mezclándolo, como lo que tú dices, por ejemplo, patrimonio, eh, el disfrutar de estar, de recorrer un lugar con identidad, que eso me gusta, y crear desde lo que uno puede hacer. En el caso mío, el dibujo, por ejemplo, vamos mezclando los elementos, sumados los tiempos, la experiencia, y ahora lo paso bien haciendo eso, me entretiene mucho. Me falta el cuento, tal vez, algunas veces económico, por ejemplo, pero pucha que soy feliz ahora haciendo esto y atreviéndome versus que estaba antes tratando de probar suerte en algo que no me gustaba. Bueno, eso es normal. Yo creo que no todos tenemos claro en un principio, y no tenemos por qué tener claro qué es lo que queremos ser en un momento determinado, porque finalmente, eh, no sé, pues la vida a veces no, uno puede tener 30 años, 40 años y de repente hay gente que hace unos cambios totalmente, ¿cómo se llama?, de 180 grados y se dedica a otro tipo de cosas. Pensemos, por ejemplo, en Gonzalo y la Vaca, pues, el pintor Gonzalo y la Vaca que estudió hasta cuarto año medicina y de repente se dedicó a la pintura y se fue de viaje y ahora concretamente está viviendo en Playa Ancha, en Valparaíso, y resulta que está dedicado exclusivamente a la pintura. Claro, a lo mejor se perdió haber sido médico, pero que hay de repente, uno a veces tiene que tomar ciertas decisiones para poder encontrarse. Mira, acá tenemos otro hito tuyo y que tiene relación con lo que tú manifestabas. ¿Cómo es que tú llegas a la carrera? A ver, lo formal, cómo tú llegas a la carrera de patrimonio? Pero por otro lado, ¿cachai? ¿Cómo nace en ti el tema del dibujo? ¿Cómo se empieza a manifestar? Tú hablabas de que era, claro, el típico que hacías dibujito y cosas así, y siempre uno mira al lado, y yo me acuerdo que tenía un compañero que se llamaba Claudio Pérez, y él dibujaba, pero 35.000 veces mejor que yo. Y ese compadre, bueno, se dedicó curiosamente a trabajar en el puerto, y pues, sin embargo sigue manteniendo el hobby, creo que ahora se dedica a la fotografía. Bonito. Lo primero, ¿cómo me metí al dibujo? De cabro chico siempre me ha gustado el dibujo, siempre me ha gustado retratar o crear algo con mi forma, digamos, porque es mi forma de expresar. Y de hecho, cualquier persona que está dedicada al arte, cuando dibuja, crea, compone, ¿no? Cuando tiene su técnica y le gusta usarla, es su forma de expresar. Es lo mismo que la continuación de la mano, la boca para hablar, etcétera. Es lo mismo. Siempre me ha gustado, siempre me ha encantado. De patrimonio yo llegué por accidente, pues yo venía llegando de Santiago, yo llegué de cero, volví a la quinta región. Entonces me puse a pensar y me puse a trabajar en algo X, digamos, y de repente me puse a pensar, ¿por qué no estudiar de nuevo algo de cero para empezar? Y de repente veo en el molde de Quilpué un cabro chico del Duoc mostrando una carrera que era, yo estaba buscando algo como poder crear, reciclar o rehacer desde una cosa. Yo estaba con la banda de diseño arquitectónico, paisajismo, qué sé yo, algo corto, digamos. Y de repente me muestran ahí por restauración. Me gusta a mí, por ejemplo, el algo, transformarlo a mi manera, ¿cachai? Pero respetarlo. Ese era el comienzo de la carrera de restauración. Yo soy de la primera generación, comenzó el 2007. Ya, me metí. Entonces, fue entretenido, no lo niego. Igual tienes como, en el caso de la restauración, igual hay como un cierto, como ver, por decirlo de alguna forma, como un ser o no ser, porque digo, la restauración técnicamente es recuperar con los mismos métodos, los mismos medios, pero mantener la identidad original de algo. ¿Ya? Entonces, pero yo que soy más tiro al aire, a mí me gusta mutar algo, pero ya he aprendido. Ya he aprendido a tener respeto a una obra, por ejemplo, pero sí me gusta buscar soluciones o me gusta darle mi toque. Porque insisto, es la forma de expresión de uno, el valor de uno. Pero lo he respetado. Esas dos fotos son dos épocas muy bonitas de mi vida. 2012, que después de un año de realizar una serie de dibujos, de atreverme a hacerlo o no, hice una serie de ilustraciones que yo le llamé anticrónicas patrimoniales,
que esto en el nombre es una parodia, un homenaje parodia a las crónicas, a los apuntes porteños de Lucas, a las crónicas, básicamente. Pero lo hice a mi manera. Cuando yo estudié la carrera, 2007-2011, nos tocó recorrer 1000 veces Valparaíso a pie. Muy entretenido toda la historia. Pero para dibujar se usaba muy poco el dibujo a mano alzada, se usaba dibujo técnico, porque el enfoque de restauración en mi carrera en el Duoc era el dibujo, se trataba más que nada como restauración inmueble, de restaurar edificios, qué sé yo, etcétera. Entonces tenías que usar programas acorde a eso, AutoCAD, Photoshop, bla, 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 qué sé yo, o sea, digital. Y a mí me gusta, y de hecho yo aprendí con un muy buen dibujante que es Hawaii, en Valparaíso, hacer análogo y aprovechar de que el dibujo es tu método de expresión, digamos. Entonces, yo egresé la carrera, no me titulé, egresé, me tomé un tiempo para terminar la composición de mis dibujos, que fueron 31, e hice una exposición, que el Duoc tuvo la gentileza de prestarme el espacio, justo se estaba utilizando el Luis Cousiño, ex ratonera, y ahí pude mostrar mis cuadros. Y tuve muy bonitos comentarios que yo nunca pensé, ni en el mejor de mis pronósticos. Y eso después yo lo mostré en varios lugares de la quinta región. Los mostré en la municipalidad de Quilpué, los mostré en una cafetería, los mostré también en un lugar de Santiago, en Quillota, les pusimos de manera colectiva contigo, etc. Pero tuvo en general muy buen comentario, eso me gustó, fue mi gran premio y ahí eso me dio para seguir adelante y no parar. Eso fue como tu estreno en sociedad. Fue mi estreno social. Y esa hoja que aparece ahí del observador, fue de una periodista de ese diario, ¿cachai? Que le sopló a alguien por ahí de una exposición que hicimos en Villa Alemana, ahora que me acuerdo, el Gabriela Mistral, que le dijo, hay un gallo que dibuja, ta, 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 ta. Y fue a entrevistarme, eso es en el Juan de Saavedra, que ahora es el Café Venés que están restaurando, creo, digamos, y que ahí donde hice una exposición, digamos. Y ahí cuenta básicamente qué es lo qué es lo que estaba haciendo hasta ese momento, que me terminé la carrera, que me puse a dibujar, que me dediqué a hacer algunos encargos, ta, 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 ta. Bien. Oye, La otra foto fue el respecto, 2017. Perdón, después dale. hablamos de la otra foto. En la carrera, o sea, hay varios puntos. Por un lado, el tema de la BAI, el Juca, que son Juga, dibujantes Marco Torres. reconocidos, digamos, que están dentro de la historia del cómic. Yo recuerdo haber ido también a unos talleres por ahí en el tiempo que lo hacía en el Instituto Nacional de la Juventud. Estamos hablando a principios de los años 90. Ya. Y por otro lado, el tema de la carrera, o sea, esta carrera igual era como, tú fuiste la primera generación, o sea, esta está dentro del contexto de cuando se nombra o se intenta, digamos, que Valparaíso sea nombrado Patrimonio de la Humanidad, en realidad fue un sector de Valparaíso, pero previo a eso tuvo que haber un reconocimiento por parte del Estado de Chile, y ahí hubo una ceremonia, me acuerdo, en el Muelle Barón, en donde el presidente de la época nombró a Valparaíso como una ciudad patrimonial para Chile. O sea, era una carrera totalmente de vanguardia en ese tiempo, era una apuesta bastante, ¿cómo se llama? Que no tenía en ese momento campo laboral. No tenía campo laboral porque no existía esa idea, digamos, de conservación del patrimonio ni tampoco de restauración. Anteriormente yo me acuerdo que conversando con personas del Bellas Artes, antiguas personas del Bellas Artes me decían que ellos habían tenido ciertas especializaciones referido al ámbito patrimonial, o sea, eran las únicas personas con las cuales de repente se contaban. Y ahí aparece, por ejemplo, este caballero de la Escuela de la Piedra también, que más que ser un profesional titulado y toda la cosa, era un maestro, digamos, y, o sea, es un Yo, contexto, era una decisión fue, arriesgada. fue arriesgado, pero no me arrepiento en lo absoluto, porque te digo, mira, si la carrera que está prácticamente basada en la construcción, pero más enfocada, pero como en la rama del patrimonio, Claro. o sea, es una carrera súper inestable en ese sentido, es una carrera muy bonita, muy gratificante, y mostrar de que tú puedes recuperar un espacio es muy bonito. Muy corto, esa foto viene de la localidad de Freirina, tercera región de Atacama, que es entre Huasco y Vallenar, que es una localidad que no tiene más de 7.000 habitantes, pero tiene unos habitantes que defienden mucho su comuna.
De hecho, se hizo conocido poco tiempo antes por lo de AgroSuper, que no voy a entrar en detalle de defender o no, pero me refiero, ellos defienden su territorio y eso se valora, perdón. Y ahí me tocó trabajar en la restauración de 2 inmuebles, de la iglesia de Freirina y el edificio municipal Los Portales, que es el que aparece en la foto. Incluso estaban todos preocupados más de la iglesia, no tanto del edificio, porque estaba muy botado, estaba como 6, 7 años botado y que no daban una. Y ese edificio, hasta antes de todas las cuarentenas y todo eso, es el centro cívico de la ciudad. O sea, tiene un patio central, digamos, está anexado a la municipalidad nueva, y a nosotros nos tocó trabajar en lo que es la restauración completa, o sea, apuntalar los muros que están todos caídos, enderezarlos en realidad. Esas columnas que tú ves eran 27, y a mí me tocó trabajar, siendo yo supervisor del equipo que está ahí, que aprendí a ser supervisor ahí, larga historia, me tocó trabajar esas columnas que está ahí a pulso, o sea, tuve como 3 meses colgado como mono en la parte alta de las columnas y los capiteles, qué sé yo, que son las molduras de arriba, eh, restaurándolo ahí, sacándoles todas las pinturas, poniéndole material nuevo, ensamblando, fue un trabajo súper largo, pero muy bonito. Y la gente, de hecho yo todavía sigo el portal de comunicaciones de Freirina, muestra que, por ejemplo, eventos que se hace cívico, se hace en ese edificio. Y yo tuve el honor de trabajar ahí y más encima de agarrar mucho vuelo de experiencia en esa obra. Entonces, para mí fue muy bueno. La Claro, pero restauración, uno... el camino, digamos que no fue tampoco fácil, porque como era una carrera también innovadora, o sea, respondía a un campo laboral que en ese momento no existía formalmente, porque no estaban estos planes, o sea, todo dependía un poco de este reconocimiento y las sobreexpectativas que habían de este reconocimiento de patrimonio patrimonial, digamos, del casco histórico de Valparaíso. A partir de ello se empiezan a generar algunos planes de recuperación. Eh, y en ese caso en particular, tú me contabas que no fue inmediato, digamos, no es que tú hayas egresado e inmediatamente hayas ingresado a trabajar en patrimonio, sino que tuvo que pasar un buen periodo, tuviste que hacer otras cosas y, y de ahí, ¿cómo se llama? Tú logras introducirte, digamos, en tu disciplina. Costó, sí, pero la gracia es de que cuando tú vas a un lugar donde nadie quiere ir, porque puntualmente esto es más anecdótico, pero a Federina eran muy pocos los que querían ir. Y yo fui a potope allá, ¿sabes? Entonces primero fui como restaurador, después me dejaron como supervisor y aprendí mucho. De hecho, yo no sabía nada, pero aprendí de los carpinteros, de la gente de allá que trabajaba, que sabía hacer detalles. Yo también ponía mis datos ahí o también trataba de administrar lo que tenía que hacer. Fue muy bonita experiencia. Y además que la restauración, que eso va a costar, pero a la larga yo creo que va a salir. Soy en ese sentido un poquito optimista. La restauración no es solamente recuperar el material, es recuperar el entorno, Uh -huh. como podría decirse, te digo, una obra que fue hecha en beneficio de la comunidad, por ejemplo, o de algún grupo en general, y que se comparte. El patrimonio no es solamente la recuperación material, es la recuperación del espacio que cohabita la gente. La municipalidad, puntualmente, por ejemplo, este edificio, insisto, actividad que hacen los portales en Freirina se hace ahí. ¿Cachai? Y que yo pueda decir cachiporramente, trabajé un año ahí en la restauración de ese edificio, aparte de todo lo que vi como experiencia, claro, ¿no? Fue muy gratificante, es gratificante. Yo todavía tengo muy buen recuerdo de Freirina, me Disculpa, encanta mira, ¿este fue tu primer trabajo en restauración? no, no, ¿Cuál yo es, tuve varios trabajos chicos antes. Yo cuál es primero tu estuve, a ver, mi primera fue poco más que una práctica, fue trabajar a las puertas del ex Congreso en Santiago, pero fue trabajar algo muy puntual. Después de mucho tiempo, sí, ahí retomé la carrera ya más fuerte, estuve en el comienzo de la restauración del Palacio de Vergara en Viña del Mar. Uh -huh. De ahí yo me fui a la iglesia de Freirina y ahí estuve 6 meses y después estuve un año completo en los portales. Y todo esto, lo bueno es que en muy poco tiempo fueron actividades muy distintas, como restaurador, como supervisor. Después me tocó trabajar como inspector de la restauración de un ascensor en Valparaíso, el Villaseca. Volví a trabajar en el Teatro Municipal de Viña, así.
O sea, es Rioja, muy variado. ¿estuviste Pero en fue algún lado? bueno, o sea, no, en Rioja no. Sí estuve trasladando los muebles a Rioja, eso sí, pero no trabajé en Rioja, porque Ya. era la misma Oye, empresa que Vergara. y cuando estuviste en el taller de la BAI, volviendo un poquito más para atrás, ¿qué es lo que fue? ¿Era un taller particular o era parte de los profesores que están contratados en No la eran unas carrera? clases particulares, eran clases particulares de Abay, y Abay de muy generosa manera me invitó a conocer amigos que tenía, que era el Juca, el Marco Torres, conocí al Pato Torres, ¿cachai? O sea, Ujú. ¿Al Pato González lo que conociste? al Pato González, perdón, al Pato González, lo Mm. conocí. Y no, un gallo que tú lo veías, todo el mundo sabe que tú lo veías y muy demacrado, muy destartalado, qué sé yo, pero el Ah, sí, tipo por tenía esa unos época trabajos, estaba, la raja, po. pero era Y muy, aparte muy que simpático, él muy simpático. era Trato muy simpático, bien. sencillo, con un bagaje, y además que era como era el emblema del artista, muy artista, que lamentablemente por otro lado era un poco decadente, por diversas decisiones, qué sé yo. Pero nadie te puede hablar mal del Pato González, ¿cachai? Yo tuve la suerte de encontrar un libro del Pato González con sus trabajos, que fue una recopilación de sus amigos, una negociación que hubo con su viuda, qué sé yo. Y te digo, toda persona que quiera conocer o que quiera meterse en el cuento del dibujo, sobre todo acá en la quinta región, debería tener ese material, o por lo menos saber algo del Pato González. ¿Y cuáles son tus Y bueno, referentes dentro del ámbito del dibujo? Lucas, Pepo, Kino, la revista Topace, y algunas revistas de los 50, 60, y mucho dibujo animado que uno veía en la tele, de la onda dorada, de la época dorada de los Toons, que es como desde el año 40 al 50. Looney Tunes, Tex Avery, por ejemplo, que era un dibujo muy expresivo, muy hilarante, muy colorido, pero también muy gráfico para ciertas situaciones. Bueno, de hecho, la caricatura por sí es básicamente una descripción de, pero maquillado en tono de humor y en armonía. Claro. Acá estamos ya con los trabajos. Veo una escena urbana, un paisaje urbano, Valparaíso, Plaza Sotomayor. Hay varias cosas acá, Es hay toda una historia aquí, pues. Uno ve, si empieza a ver en detalle, es como dónde está Wally. Hay más o todo menos. un desarrollo acá. Acá hay una visión igual irónica, por decirlo así, del patrimonio. Sí, Háblame un poco de este trabajo. ya, este trabajo es uno de los primeros de la serie que conté, que se llama Anticrónicas Patrimoniales, que la idea era tomar el patrimonio desde la forma del humor, desde el patrimonio, de una manera sutilmente irónica, no grosera, pero propositiva. Yo llegué a la conclusión, después de haber estudiado restauración, de que Valparaíso tiene dos enemigos. Uno, por ignorancia, por frustración, que destruye, y dos, el purista, tipín viejito carta al mercurio, que no deja hacer nada. Eso es lo que me tocó en esa época. Uh-huh. Va ya un poco ahora, pero en el fondo es lo mismo. Entonces a mí me tocó ir a muchas charlas de patrimonio, de que se hablaba todo muy doctamente, aparte que el restaurador de por sí es un coleccionista de términos rebuscados para hablar cuestiones que pueden ser mucho más sencillas, Sí, que hay todavía no lo aprendo. personajes que son así. Hay que estar No, con hay un varios de esos. diccionario al lado. Sí, sí. No, de Pero hecho yo esta siempre cuando soporte. me tocaba explicar a mí, bueno, aquí vamos a decapar, y yo decía al tiro, decapar es de dejar limpio el material sin pintura, qué sé yo. Entonces, no, pero le encanta jugarse la boca con términos bien rebuscados. Como le gusta hacer como cuatro términos, como cuatro volúmenes de la RAE, poco menos. Claro. Ya, esa es la Plaza Sotomayor. A mí me tocó recorrer, ojo, me tocó recorrer Valparaíso a pata varias veces. Y me tocó ver mucha gente muy docta que no dejaba hacer nada, volviendo al tema. Entonces, una que yo nunca he dibujado perfecto, he dibujado entretenido, pero no perfecto. Entonces, tomé referencia y, bueno, Valparaíso es el mejor experimento para poder retratar espacios, digamos, pero de una manera creativa y colorida y divertida. Y eso no es muy distinto a la realidad. El Reina Victoria, bien o mal estado, es una torta, una rebanada de torta, ¿cachai? De rojo con color crema, el edificio de la comandancia atrás es tal cual, la estatua, ¿cachai? De la Plaza Sotomayor está ahí, un poco más hilarante, onírica, qué sé yo, etcétera. Lo Y del los turistas Victoria. por debajo. ¿Cómo? Lo del Victoria. Claro. Y siempre yo hacía estas figuritas de niño niña,
muy... Me acuerdo siempre de un cómic de los Looney Tunes que se llama Bohemia Rhapsodia. No, puede ser la canción. Eh, Rapsodia rusa, de los Gremlins que van Mm, al Kremlin. Que eran unas figuritas muy chicas que ellos siempre iban en patota muy divertidamente a dejarla embarrada para todos lados. Esto al revés. Los niños niñas que yo hago son restauradores, de lo que yo en esa época estaba estudiando, que van siempre a buscar o intervenir un espacio para poder dejarlo en el mejor estado posible. Entonces, por ejemplo, si tú ves la parte alta, vienen ahí por el cementerio católico, sí, claro, uno que está con un martillo, con una escuadra, otro que se tira cara de palo, te digo, desde la estatua ahí a la carga, te digo, ahí a pintar la escultura, esa wincha que está en el edificio de bomberos que está ahí, me acuerdo de una wincha de costura de mi mamá que está ahí, y ahí tomando las medidas, pero en tono de parodia. Los autos, porque a mí siempre me han gustado los autos 60, 70, 80, y los autos franceses, entonces siempre me ha gustado retratarlos de esa manera. Entonces la idea es una manera divertida, gráfica, con un poco de ironía. Yo creo que el chiste debajo de la alfombra queda mucho más que una crítica visceral, claro. pero siempre de una manera propositiva. O sea, Bueno, tú tienes un eso, problema, dale. sí, Dan, no, es que No, ya que tú me dijiste este tema, yo, o sea, en la época en que se creó la carrera de patrimonio, existía, como te decía, una sobreexpectativa de la nominación de Valparaíso como, o mejor dicho, el casco histórico de Valparaíso como lugar patrimonial, digamos. Pero ajá, esto me recuerda tiempo antes que yo fui a una charla, me acuerdo, en el quinto piso de la Universidad de Playa Ancha, mi alma mater, ¿ya? Y resulta que en esa había una discusión de arquitectos porque habían presentado la primera propuesta o primer proyecto para el tema de lo que era patrimonio, el patrimonio, esta nominación de Valparaíso a patrimonio. Y lo que llamó la atención en ese momento es que básicamente esta iniciativa cayó en manos de arquitectos y obviamente los arquitectos lo que trataron de resaltar fue el patrimonio inmueble de Valparaíso basado fundamentalmente en las fachadas. Y justamente la crítica, o mejor dicho, el rechazo, digamos, que hubo respecto a esta propuesta, digamos, esta postulación, fue porque no consideraba aspectos del patrimonio, el patrimonio intangible o patrimonio humano, o sea, en el fondo, las personas que habitan y que van dejando huellas, digamos, en la ciudad. Eso es uno. Había una sobreexpectativa después cuando se logra, y ya con el tiempo, me imagino que coincide también cuando ya tú vas egresando poco a poco de tu carrera y después te incorporas después posteriormente a trabajar dentro de este ámbito, había ya también, hay como una sensación, tal vez ahora mucho más fuerte, dado el nivel de destrucción de Valparaíso y de abandono en muchos aspectos, eh, un, un gradual desencanto, respecto no al tema patrimonial, sino más bien a cómo lo que se logró por un lado y estas contradicciones que hay que, ¿cómo se llama?, respecto al habitante, al visitante y lo que es la conservación o darle un nuevo uso a un lugar. Entonces, a mí me da la idea de que este trabajo en el fondo responde un poco a ese contexto. No sé, a lo mejor es por la mía nomás. no, no, en parte es así, pero yo lo que criticaba ahí más que nada era el esnovismo que había con el patrimonio. Lo que Ah, pasa es que como muchas lo que cosas que está se han denominado hecho, ahora como, ¿cómo es la palabra bien bonita? Esta cosa de cuando lo que sucedió en el Cerro Alegre, que se vació de habitantes y llegó muchas personas a hacer sus en parte, gentrificado se llama eso. No, gentrificación. en parte, no sé, en parte. O sea, no es nada malo, yo encuentro bueno, tengo que se recupere algo que se creó y que tuvo desarrollo en su momento. Pero creo que no todo Valparaíso, sin caer en populismo, es igual a Cerro Alegre, al casco histórico, nada. Tenéis 40 cerros, te digo, y son dos o tres los que siempre salen en las postales. Lo que Claro, yo ahí es se como la criticaba, imagen, la imagen Belle Époque de Valparaíso, el de 1900. claro,
Claro, lo que pasa es que te digo el descontento, que en eso yo puedo estar de acuerdo, te digo, básicamente. O sea, oye, la tajada hay para 40 personas y le cae a 3, los otros 37 obviamente van a quejarse. Y si tienen la mala pata de que eso se manipula, queda un despelote más o menos. Pero ese es otra historia. Ujú. Lo que yo estoy criticando acá, insisto, más que criticar es reírme, diría un poco, pero es el esnovismo, la falta, el oído sordo que hay de los dos porteños, del porteño que no tiene y del porteño que tiene mucho, pero que no pueden llegar a un consenso. Yo aprendí que el patrimonio es reversible, porque si dejáis la embarrada tenéis que hacerlo de nuevo, o llegan técnicas nuevas mejores, tenéis que hacerlo de nuevo. Ujú. Tiene que ser sustentable, no sacas nada con construir elefantes blancos. Valparaíso en general es muy bueno para hacer eso. Y tiene que ser, eso sí, con un común acuerdo. O sea, no saco nada por ejemplo, una muy buena intervención que se hizo poco antes de que se desarrollara la carrera y nos tocó ir, fue la población obrera. Pero ahí se hizo un trabajo súper bonito de conversar con la gente, sin populismo, conversar. Oye, necesitamos este espacio por un determinado tiempo para poder restaurarlo. Nosotros investigamos históricamente cómo era, que esto fue un regalo de Blanca Vergara, y se hizo, y eso se utiliza ahora y bien, y se respeta. ¿Cachai? Versus muchas restauraciones que se han hecho con un fin más corto, digamos. Yo no tengo nada en contra que un edificio se transforme en hotel, porque el patrimonio tiene que ser sustentable, siempre y cuando que respete a la gente que viva ahí. ¿Sabes? A mí me gusta Cerro Alegre, no tengo ningún problema con eso, pero también se echa menos un poco de que antes vivía gente ahí. Ahora tú, si tú vas a Cerro Alegre, es una ciudad bonita con turismo. Si tú lo aplanas y le quitas el mar, es el barrio de Bellavista. Si lo Claro, pones en el desierto, es San Pedro de Atacama, pero es lo mismo. La claro. idea es que haya identidad y una ciudad que le sobre identidad, pero le falta escucharse, es Valparaíso. Claro, yo creo en ese tema de la identidad también a mí me hizo mucho ruido en el momento en que se empezaron a hacer los carnavales culturales. Dije, pero ¿cómo? O sea, empezaron a invitar ciudades de carnavales de otros lados. Dije, bueno, esta cosa, los carnavales culturales en general, o carnavales, están muy relacionados con las festividades religiosas. Y este otro era un evento que tenía más carácter de ser previo o para atraer público, lo cual no es malo, atraer público para el evento principal que era el Año Nuevo en el Mar. Pero Claro. era un evento que no tenía identidad, y más aún si en un momento determinado también las productoras, vino toda esa cosa de las productoras, en ese tiempo eh, bueno, como no existían esos equipos en Valparaíso, esos equipos de trabajo y cosas por el estilo, se optaron por traer productoras de Santiago y en general la preponderancia era traer gente de afuera y no potenciar lo que había. Pero también me imagino que todo eso respondía fundamentalmente porque no existían, entre comillas, productoras o gente con experiencia como para poder armar ese otro tema. En esa misma época también parte el tema del carnaval de los mil tambores, que también por un lado una organización de carácter institucional, estatal, y por otro lado hubo una respuesta desde los cerros. Eh, y, y finalmente bueno, eh, no sé, bueno, algunos lo podrán evaluar para una persona que es turista o que va eventualmente a Valparaíso, en este caso puede disfrutarlo, pero las personas que vivían en esos entornos como calle Cami, sufrieron lo bueno y lo malo de ese tipo de actividades, de iniciativas. Y eso, claro, es por una falta de comunicación, de conversación, ¿cachai? Claro. Además que en la época de la nominación de patrimonio, bueno, Cerro Alegre y Cerro Concepción siempre fueron la del EPOP de Valparaíso. ¿Qué es lo que se hizo prácticamente? Se tuvo la denominación de patrimonio, se recuperó y bien, bienvenido sea, nada que decir con eso. Pero insisto, nada en contra de comercializar, pero ¿qué es lo que se hizo? Se compraron muchos arquitectos que no eran de acá, compraban las casas que hasta allá a precio de huevo, las restauraban, las transformaban en lo que son ahora, que es bonito y todo, pero no es el alma de. No, Quedé con el esqueleto, pero no con el alma, aunque es medio cursi, no, sí, no con el alma de ahí. Y si claro. vaya acumulando, te digo, para atrás, hay un desencanto general. Insisto, no defiendo ni lo uno ni lo otro, estoy diciendo
Y de ¿Por qué hecho, no ha funcionado en algunas cosas? basta colocarse de repente observando desde el mirador Atkinson y uno observa hacia este costado y dice, este es un Valparaíso, y mira hacia abajo y ve otro Valparaíso. Sí. ¿Te fijas? Entonces Pero mira, hay un contraste muy, muy grande. Ahora, eso pasa a lo mejor porque va dirigido a otro tipo de público, por decirlo así. sí. Pero yo en resumen a lo que voy, mira, hay gente que dibuja 1000 veces mejor que yo, puede decir mensajes 1000 veces mejor que yo, pero en general lo que me tocó ver es de crítica. Ujú, Insisto, uno debe tener un problema, uno debe expresarlo, debe manifestarlo y después solucionarlo. Yo me quedo con búsqueda de una solución. Lo claro, que yo estoy haciendo acá es contar un chiste atractivo visualmente, con un par de críticas debajo de la alfombra, pero con una propuesta de que esto puede ser bonito. Eso es lo que me interesa, que se claro. alegre. Una, Está mi mediado mayor por el humor. referencia es Lucas. Claro, el humor es súper práctico, ¿cachai? Es muy buena herramienta de ayuda. Y lo que yo hice en cierta forma, tomando mucho de Lucas, que es definitivamente mi mayor referencia, pero tratando de no copiarlo, era retratar una ciudad que tiene muchísima historia. Ahora yo lo estoy viendo con un punto de vista, con un contexto muy distinto al que él lo vio, Ujú, sí, pero de que tiene espacios para verlos, para identificarse. Y mucha gente dice, por ejemplo, yo conocí ese lugar, yo vivía ahí, ta, ta, ta. De hecho, por ejemplo, yo ahora hago mucho encargo, que yo incluso no estaba en la zona de donde me han pedido el encargo, pero he tenido la suerte de que he retratado el espacio que les recuerda. ¿Cachai? Entonces, habiendo tanta mala onda, yo no soy santo ni nada, pero digo, habiendo tanta mala onda o tanta crítica por todos lados, ¿por qué no poner un gallo que proponga algo que sea entretenido y que por lo menos lo contemple y se relaje y lo cuide? Esa es la gracia. claro. Vamos a la siguiente imagen. Dale. Aquí hay una asociación, y por eso yo te decía el tema de turismo. O sea, a la larga, finalmente, el tema patrimonial se relaciona con la otra carrera que estudiaste, que es hotelería y cosas así. En este caso es la parte gastronómica. Eh, Tú me comentabas, digamos, de que una de las gracias que a ti te motivó, digamos, para poder trasladarte a distintos lados, para poder trabajar en el ámbito de la restauración, también tenía que ver con el placer que a ti te da el hecho de viajar y de conocer, y por otro, dentro de ese conocimiento está el área gastronómica. Y aquí tenemos una fusión entre un objeto que es patrimonial, por decirlo así, porque, bueno, está asociado a Talcahuano y producto, digamos, de un hecho histórico o trágico que es la guerra, toda guerra trágica, un trofeo, ¿ya? Y por otro lado, ¿cómo se llama? Tenemos acá un plato de una comida, digamos, con productos marinos. Eh, ¿Cómo se genera a partir este tipo de propuestas? Porque tengo entendido que son varios tipos de trabajos que tú vas desarrollando dentro del ámbito gastronómico. Este es un proyecto que ya tengo como 10 años que estoy tratando de terminarlo y tengo un tercio hecho. Quiero hacer un libro ilustrado con monos míos que se trate de un recetario ficticio patrimonial que muestre recetas típicas de Chile, gastronomía típica de Chile, con sitios típicos de Chile. Y esto nació uno de los primeros encargos que yo tuve, que una vez una amiga viendo las anticrónicas me dijo, hazme algo a Valparaíso. Y yo me agarré todos los sitios típicos de Valpo, el Reina Victoria, el Turro y y los puse dentro de un bol con las lechugas y le puse ensalada patrimonial. Y como yo ya andaba buscando algo nuevo para hacer, y a mí siempre me ha gustado mezclar peras con manzanas, yo creo que a veces se puede hacer y pueden salir cosas divertidas. Inventé un recetario ficticio, entonces me investigué, San Google, San Wikipedia, investigué recetas típicas del país por todos lados con comidas, con sitios típicos. Entonces la idea es que tú veas en entorno del humor muy absurdo, veas y te identifiques con una comida típica, con un lugar típico y que diga a esta persona, oye, esto lo conozco y es muy divertido y el gallo se tiene que haber fumado una, no sé, pero que lo vea en tono de humor. Yo no sé si te acordáis, vuelta a la referencia a los Looney Tunes,
de esos documentales falsos. Yo me acuerdo, por ejemplo, había uno que era el camaleón, siempre se cambia de color según la ocasión. Entonces está caminando el camaleón y de repente se escucha una música vedette y el camaleón se levanta, y es una camaleona que hace un striptease, se saca la cuestión, censurada, etc. Es lo mismo. Pero aquí lo que yo hice fue un recetario mezclando, como te digo, comidas típicas con sitios típicos, y la idea hice toda una ruta, hice tragos, hice entradas, fondos, postres, ¿cachai? Y este se llama paella marina lo huáscar. Entonces un plato típicamente de Talcahuano que le llega, ¿cachai? El pulpito, la cholga, la almeja, la jaiba y el plato fuerte, digo, el ingrediente fuerte, digo, un huáscar ahí hecho y derecho. Y son así por todo el país. Un pulpo que está tratando está como rodeando al Huáscar, por un lado. Claro, el pulpo está diciendo, venga para acá, compadre, o sea, Claro, como claro, abrazando. todos para la foto Oye, acá, digo, ¿y qué ¿qué crees? importancia tú le das al tema del viaje? En este caso, ¿te estimula a ti para poder crear, o tienes otro tipo de actividades que también te estimulan como para poder crear? El viaje te estimula, uno, más que el destino, te estimula el viaje. Tú sabes que a mí me encanta manejar y llegar a lugares, pero me gusta la travesía, El proceso, porque tú ves muchas, ¿ah? el proceso, el proceso. Porque, claro, porque tú ves, ya a los pocos kilómetros de tu casa, tú ya empezás a ver realidades distintas. Siempre me ha encantado ver los límites de qué tan distinto uno con lo otro. Aquí mismo, yo vivo en Quilpué, y nosotros vamos de repente a Olmué. Aunque Olmué se ha gentrificado harto toda la historia, igual tiene un aire tranquilo que Quilpué ha perdido. Y el viaje para allá es muy bonito. Y además que siempre siempre vas recopilando anécdotas, visiones, qué sé yo, los metí a la juguera con un poco de imaginación y te salen ideas bien, bien divertidas, ¿cachai? De hecho, Paulina Kaplan, que fue mi profesora de Historia de Restauración, me dijo una y se me quedó, pero así. Digo, Valparaíso tú lo conoces más en un café que en un libro. O sea, una anécdota te da más que una estudiada, digamos. Por eso le doy mucha importancia a lo que tú ves desde afuera, ¿sí? Pero siempre buscando y enriqueciendo lo que es tuyo y potenciar la identidad. La identidad es lo que te hace ser, esa es la gracia, ¿sí? Dentro de este ámbito del conocer la vida bohemia, ¿también te atrae o ha sido un canal? Totalmente, 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 porque te digo, sobre todo en Valparaíso, independiente bueno, en cuanto a la pandemia ahora, por ejemplo, siempre siempre te va a grabar una anécdota, cualquier cosa que tú hagas en Valparaíso, siempre. Por ejemplo, Valparaíso, yo antes carreteaba solo, mira, ¿sí? Pero te digo, siempre te encontrabas con alguien y te invitaba a compartir, a conversar, qué sé yo, te salían historias, y esas anécdotas después tú las vas recopilando, las podéis contar, las podéis enriquecer, las podéis engrupir, digamos, y te va como, así como uno tiene que saber vocabulario para enriquecer su forma de hablar, las negras son para enriquecer su vida interior, digamos, ¿cachai? Y eso te lo da la bohemia, ¿cachai? Y es muy entretenido. Valparaíso en ese sentido, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, parte también, pero tiene eso de que te da para coleccionar anécdotas que son vivencias que te alegran mucho. Dentro de tus viajes, ¿cuáles son los lugares favoritos que tú tienes o que tú valoras por el tema de la bohemia? De Bohemia, es que ahora estoy en otra, pero no estoy capado, digamos, pero Bohemia, Pero Valparaíso, los obviamente es muy lugares que te bonito. han sido interesantes, por ejemplo, para mí, un lugar que fue bonito conocer en un momento determinado en Ovalle fue el Quijote. En un momento determinado también lo fue Café del Libro en Quilpué. ¿Te fijas? Hay como lugares que uno de repente dice, ah, Sí, a aquí ver, este lugar tiene identidad. Café del Libro Quilpué, el Playa, el Jornal, la Cresta Negra en Rancagua cuando existía, eh, Las Tarrias y parte de Bellavista también, Dardiñac, por ahí era entretenido. Y lo otro era recorrer ya post-bohemia, digamos, ir a lugares a comer, digamos, o a conversar, esta es la talla. La Flor de Chile en Viña, para mí un clásico, digo, o sea, yo estoy esperando que bajen los niveles para poder ir a tomarme el 2x1 ahí, ¿cachai? O sea, lugares que tengan onda, ese es el cuento. O sea,
De hecho, yo siempre cuento que una de las primeras veces que yo fui a la Flor de Chile fui a almorzar, y a mí me gusta comer en la barra. Llegó la garzona chiquitita, pues ya sabe que le pido un favor, puede ir a sentarse al lado allá porque viene para acá el parroquiano que hace 20 años que viene a comer, y lo hice con gusto porque era el trono de este gallo, ¿cachai? O sea, un buen parroquiano tiene su espacio ganado. De hecho, que después el viejito se murió y hay una foto de en el local, ¿cachai? Mm. En Freirina, otro, en el Uranio en Freirina, que es como la Flor de Chile, pero versión Freirina. Como ya nos conocían en la obra, entonces sabían que yo era el gallo que tomaba X trago. Entonces yo le pedí a la dueña, por favor, esta ya te la conté, pero para que quede grabado. Doñita, por favor, hágame la piscola. Y la dueña del local, que era una vieja aventura, me decía a mí, bueno, estoy ocupado, tú ya sabes dónde está el pisco, sabes dónde está la Coca-Cola, el hielo. Y en breva, tuve que yo ir al otro lado de la barra, hacerme el trago, poner los hielos y pagármelo más encima. Entonces, ese nivel de confianza, de convivencia de un lugar, me mata, ¿cachai? Comida y trago hay en todos lados, pero onda, esa es la diferencia, y eso me encanta. ¿Cuál es tu comida favorita y trago favorito? Es una cuestión así de revista Paula. Eh, Mira, para el único terrícola que no es sal, mi trago favorito es la piscola, ¿cachai? Sí, de 40, por favor, por motivos que desconozco, el de 40 cura menos. Ya. Comida favorita, voy por etapa, pero me gusta mucho comer pescado marisco, camarón, pulpo, ceviche, qué sé yo, pero no soy tan carnívoro, los asados me aburren, pero me encanta comer escalopa, me Ujú. encanta chantar escalopa esa cuestión. O la chorrillana grupal, o sea, esa untada de la papa al huevo que está ahí, para mí es un ritual, digamos, no, me Ya. entretiene eso. Vamos a la siguiente. A ver, Este es un detalle. sí, ¿De qué se trata? este es otro proyecto que algún día espero que esté, pero ya por lo menos está el boceto, que una conservadora necesitaba escribió un cuento infantil y buscaba un ilustrador, y yo lo hice, ¿cachai? Y le hice la pega. Y este es un cuento que ella escribió de una lagartija que vivía en el desierto de Atacama, muy gruñona, que tuvo la muy mala pata de que se le puso un grupo de llamitas, ¿cachai? Encima de la casa, que era una piedra que es la que sale ahí. El cuento se llama La lagartija enojona. Ve a la llamita chiquitita que se llama Kiyur, que está ahí. Primero era chiquitita, oye, pero ¿cómo te metí acá? ¿Qué sé yo? Escucho las llamas parlanchinas, qué sé yo. Y la llama le cuenta, nosotros vamos a ver el Apu, y etcétera, bla, 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 qué sé yo. Cuento corto, la idea de leer el libro. Y cuando vuelve la llamita, Kiyur, vuelve grande, como se ve ahí. Y esa foto es súper gráfica porque ahí ya botan la barrera de los prejuicios de la lagartija gruñona que le carga a la gente que es distinta a ella. Aparte, la llamita, la lagartija le encantaba estar sola. ¿Sabes? Y lo ve que está grande, le cuenta todas sus anécdotas, que eso se asocia con lo que yo hago, que de recopilar anécdotas, tú convivís, compartís, ¿cachai? Entonces le dice, estuve arriba, en la cordillera, y crecí, y ahora soy uno de los jefes de la manada, qué sé yo. Y se siguen siendo amigos y en un lugar mágico como es el desierto, ¿cachai? Y eso es como una sellada de amistad. Eso es lo que representa ese dibujo. Después el cuento aparece más con más detalle, pero eso refleja lo que se vivió antes con lo que después ellos pudieron compartir. Ujú. Oye, ¿tus trabajos los haces en forma manual o trabajas también con elementos digitales? Análogo. Me gusta dibujar con análogo. Yo primero era prácticamente lápiz y lápiz acuarelable. Después, ahora estoy mutando a la acuarela. Sí hago retoques en digital. Recorto por aquí, por allá, qué sé yo. Pero yo, como regla de oro, dibujo en análogo porque a mí me gusta crear y me gusta palpar lo que yo creo. No tengo nada contra lo digital, pero soy más de vieja escuela y me gusta. Generalmente al ilustrador bien pulpa, ¿cachai? Le gusta crear con su lapicito, su pincel y todo. Así que yo voy por ese lado. Y para poder realizar este cuento como otros trabajos, tú tienes que informarte, tienes que buscar imágenes. Por ejemplo, si hablas de las llamas o de una lagartija, me imagino que tuviste que buscar información sobre un tipo determinado de lagarto, tuviste que buscar información determinada
respecto a los tipos de camélidos que hay en el norte, una cosa así, Sí, ¿verdad? sí. Cuando tú trabajas en una composición que sea para respetar la identidad, tienes que saber de la identidad. Entonces, en el caso de la lagartija, que me pasó el texto, en paralelo yo me puse a buscar fotos de lagartijas, de llamas, del desierto mismo. Entonces empecé a hacer pruebas, mandáis bocetos a la persona y entonces te dice sí o no, pasé la lagartija, yo originalmente la hice en color verde. Entonces me dijo, no, la lagartija es tal y tal y de tal forma, qué sé yo, y la cambié y ahí le gustó. Pero hay un estudio para atrás que esa es la otra parte entretenida de las composiciones, cuando tú investigáis. Entonces, muy corto, nuevamente digo, para hacer las anticrónicas, no era llegar y agarrar 30 fotos de Valpo. Yo leí todos los libros de Tintín, que es otra referencia que tengo. Me puse a ver uno que otro topase. Vi los Looney Tunes, que yo siempre los veo. Saqué fotos de Valparaíso y las revelé, que es lo más divertido. Y Ujú. yo tenía una croquera, siempre ando con una croquera. Entonces yo, un texto, perdón, una frase era un dibujo, una composición. ¿Sí? Y entonces yo inventé 20, porque yo tenía un blog en esa época. Y agarré papa, entonces hice varias. Entonces, esa frase se transformó, como me anclé en esa frase para hacer una composición. Pero siempre tiene una investigación previa. Tú puedes tener una idea, puedes súper improvisar, pero para que sea creíble, debe tener una investigación para comprender el entorno y el porqué. Y la persona que tú lo quieras presentar se pueda retratar, se puede identificar. Esa es la gracia. Mm, claro, claro, no llegar y dibujar solamente. No, porque digo, yo no quiero caer en el dibujo de autor. Hay gallos que dibujan 1000 veces mejor. Yo siempre digo, hay uno que dibuja mejor que tú, uno peor que tú, pero ni uno como tú, porque la gracia es que tú comprendas, te hagas comprender y te comprendan. Esa es la gracia, para que sea redondo el negocio, digamos. ¿Sí? Ujú. Este otro es, aparece un barco histórico, el Winnipeg. Este, este es mi campo laboral actual, hacer encargos. Ujú. Pero la gracia que he tenido es que los encargos que yo hago es, quiero que lo hagas con tu, es lo que me dicen de mí, que lo hagas con tu sello, pero que me retrates una experiencia propia. He hecho varios, pero en el caso, este se llama el Winnipeg, ¿ya? Y tiene la siguiente, básicamente, historia. Esto me lo pidió una persona que es nieto de un descendiente del Winnipeg, del barco que llegó acá por gestión de Neruda, desde España, escapando de, La Guerra de la Civil Guerra Española. Civil. Claro, por favor, corrijan la parte de historia. Para hacer esto, yo tuve que investigar básicamente lo que fue el Winnipeg, Neruda, el barco, sacar fotos, etcétera, pero en la forma de mis dibujos. ¿Cómo lo hago? Deformando todo. Yo siempre, a mí me han dicho que siempre dibujo como a mirada de gato. ¿Está ahí? Porque me gusta estirar el chicle, pero que sea reconocible el volumen. Y en tono de humor y de una manera colorida. ¿Qué es más colorido que Valparaíso? No sé, un circo tal vez, pero esto fue. Entonces tomé las referencias típicas del Winnipeg, que es el barco mismo. Me encantó hacer los detalles de la proa y la quilla, el mástil, los cables, etcétera, qué sé yo. Y la gente bajando, buscando alegría en el lugar donde el que está escapando. Sumado a esto, el escrito de Neruda del Winnipeg por detrás, de una manera bien abstracta, el diario que mostraba, que lo busqué, que decía llegó Sarpol Winnipeg, creo que yo lo cambié a llegó. Incluso este cuento aparte, este dibujo yo lo hice 4 veces, porque me lo pidieron 4 personas, pero a uno se lo he hecho distinto. De hecho, uno que me recalcó que, oye, yo soy de descendencia vasca, que sé, catalano, vasca, ¿no? Corrígeme tú, que esté. Catalán, La bandera catalán. que hay acá es catalana. Catalán, eso sí, ¿no? Es que la otra, yo pinté la bandera española y me retaron, no, porque tuve que pintar después todas las banderas ahí catalán. Entonces le puse el texto, pero lo puse en catalán, ¿cachai? Ya. Pero es en el fondo la historia del Winnipeg mismo, lo que a él le representa al cliente de que su abuelo llegó en ese barco y mostrándolo de la manera colorida que es Valparaíso. Es eso, básicamente. Claro, Y aquí esta veo, persona lo... veo, además del Winnipeg, unos barcos de papel. Hay unas grúas que tiene que ser el muelle, después hay como una curva que me imagino que hace alusión como dicen, esta suerte de anfiteatro o herradura de Valparaíso.
se Claro. ve una construcción, hay mucho detalle, mucho personaje, por lo tanto es como bien saturado en esta parte, y en la parte superior se ve un personaje, un Neruda con una pipa parece, Sí. y en la parte superior se ven unas palmeras, me da la idea que es como artillería, el sector de Eh, artillería, Es y, el 21 de mayo con el Museo Naval. y este personaje constante que es el sol caracterizado. Sí, mira, hay varias simbologías. Yo primero que nada mi tipo de dibujo yo lo defino como naif irónico, buscando desde la parte inocente, pero no, ¿mm? Ujú. Y con un poco de chiste por debajo. Entonces por eso lo defino así. Entonces el barco papel es representar básicamente el mar, pero de una manera súper conceptual, pero divertida y bien inocentona. Todo el mundo sabe que un barco papel, que está ahí está. Un barco volando ya es un poco más lúdico. ¿Y por qué no? Pues total, todo es posible en una composición. ¿Sí? Claro, Neruda, obviamente, tenía que estar ahí. ¿Sí? Y la mejor imagen de Neruda es la boina, la pipa, la cara seria, etcétera, etcétera. Pues eso, y ojo que yo no soy bueno para dibujar retratos. Ese dibujo lo hice como por lo menos 3 veces ahí para que quedara así. Pero se entiende que es Neruda. El Sol, o Don Sol, como yo le llamo, terminó siendo un protagonista en varias composiciones mías, porque yo siempre dibujo un cielo que es sol día, muy pocas veces, pero luego igual, luna noche. Como a la gente le empezó a gustar y a mí también, lo empecé a dar vida al sol. Entonces, en el caso de este Winnipeg, era dar la bienvenida. Oiga, vengan para acá ustedes, vengan a mi país, pásenlo bien, relájense, etcétera. Entonces, como siempre es el testigo protagonista a la vez y siempre mete la cuchara en algo. Esa es la gracia de Don Sol. ¿qué tipo de estudio tuviste que hacer para poder desarrollar este trabajo? ¿Qué cosas nuevas, técnicas, a lo mejor incorporaste dentro? Porque toda esta cosa hay una evolución o un cambio, por ejemplo, eh, desde la época en que tú comenzaste a hacer tu primera muestra, tú tenías algunos elementos técnicos y me imagino que a medida que vas desarrollando, vas adquiriendo, vas tomando algunas cosas o vas desechando otras. Aquí, por ejemplo, tengo más énfasis en la acuarela. O sea, yo decía que antes era prácticamente solo lápiz acuarelable, ahora estoy prácticamente 90% acuarela. Me falta todavía manejarlo y en dibujar mar, que algo todavía me cuesta, fue una buena prueba, pero me gustó hacerlo de la acuarela. Lo otro, el humo de las chimeneas, que es básicamente aguada, ¿cachai? Pero hay Ujú. que saber manejarlo porque es un buen uso del agua y aparte que ese es un papel Canson, que es un papel Canson que tiene básicamente un relieve grueso, es de grano grueso, y es horizontal, entonces digo, el agua siempre se te escurre por las canaletas solamente Hacia los horizontal, lados. entonces si no, claro, en el fondo se te va escurriendo, ¿cachai? Para las partes horizontales y ahí eso hubo que pelear un poquito, Claro, por lo pero tanto, el me imagino que el avance dibujo no puede ser así, sino que tiene que ser un poco en se zigzag. te, se te ¿Mm? va como pixelado, ¿cachai? De repente, con Ya. pero era el papel que tenía y aparte era un papel de 400 gramos, un papel súper grueso por si acá, entonces eso era lo bueno y quedó bien y me gustó. Y lo otro me gustó, el que yo antes no sabía, que ahora estoy ya puliendo un poco más, la acuarela es capa sobre capa. Entonces, por ejemplo, a mí me gustó la textura del papel. Estaba buscando que tuviera una textura de papel envejecido. Entonces, lo típico, empecé a ocupar el ocre, sepia, entre medio, de manera muy casi imperceptible, ¿cachai? Y eso fue como el mayor avance, las aguadas y las capas. O sea, aquí ya con el Winnipeg, si no fue con este, fue con otro, pero creo que fue con este, digo, aquí ya fue directamente, ya vamos cambiando, digo, de prioridad a la acuarela. Ujú. Y el otro elemento que utilizabas son tiralíneas, rapidograph, plumas. Yo uso tiralínea, lápiz acuarelable para los dibujos más pequeños, por ejemplo, el público, porque eso si alguien hace un zoom, ve que hay una ensalada de gente ahí. Acuarela, porque ahora ya uso, ya manejo un poquito más el color. Y un truco que me enseñó Abay, la capa al pelo. Nada de que de barniz, no. Vulgar, la capa al pelo y regla de oro la más barata posible. ¿Cuál es la gracia de la capa al pelo?
que funde como el color fijador. en el papel. Es un fijador, que además de fijador, hace tres cosas. Funde el papel, el color en el papel absorbe básicamente la acuarela, la tinta en sí, Ujú. lo resalta y además lo barniza, lo protege. Entonces el negocio es redondo. Y tiene que ser una laca la más barata posible, porque yo compré una especial para acuarela que era re tóxica y no me sirvió de nada. O tuve la muy mala pata en ese momento. Pero yo de regla ahora es laca, Claro, la más rasca posible. en un tiempo yo compraba unas lacas, pero eran carísimas, carísimas, para un humilde estudiante de arte, que eran una artel, pero era para pintura. Y nunca quedaba bien quedaban zonas más iluminadas, por decirlo así, y otras más opacas. Y lo peor de todo es que era carísimo, eran carísimos el material. Sí, po. Ojo, y aparte que te duran una eternidad, porque yo, por ejemplo, yo he comprado 4 lacas en mi vida. Yo empecé a dibujar de manera constante hace casi 20 años. ¿Sí? Entonces yo la primera que compré era un Alberto de los 5, estaba como 5 lucas no, como 2 lucas en la época, 2000, 2005, 2002, qué sé yo. De ahí me compré la famosa laca especial para dibujo que me costó 7 lucas de la época, que no me sirvió nada, que se la terminé botando. Compré otra que la marca Chanto y ahora compré un par de lacas baratas que me costaron 2 lucas cada una, pero con eso tengo por lo menos para 5 años más de dibujo. Y además que siempre con mi código, digamos, es que cuando yo termino un dibujo, así como cuando humo blanco es papa, ¿cachai? Digamos, Ujú. cuando se escucha acá el tss, eso significa en la casa que yo estoy terminando el dibujo. O sea, esa Claro, es la regla de oro. sí. Bueno, generalmente uno le coloca cuando ya está, salvo que de repente a uno le venga algo y diga, no, o sea, que falta un detallito, falta algo Sí, para no, que pues, sí, sea después, después viene siempre hay un remate. Gonzalo Cienfuegos, un pintor, mi tío, que no lo conozco, eh, él dice que una obra nunca se termina. Ujú. Siempre, tú paráis donde queráis, pero nunca se termina, porque siempre se te ocurre algo más, ¿cachai? Y le encuentro toda la razón. Oye, ¿cómo fue tu experiencia en el tema del grabado? Fue bonita, se aprende mucho. ¿Cómo llegaste ahí? Por primer lugar, para poder... Necesitaba como necesitaba varias cosas, necesitaba como cambiar un poco, aprender otra técnica. Ojo, yo soy un gallo que le cuesta cambiar eh, de técnica, le cuesta abrirse a técnicas porque no quiere perder la parte propia. Un poco Claro. lo que estoy, autorreferente, pero es mi capital, mi sello propio es mi regla de oro. Yo no copio, yo muto, reciclo, pero nunca copio. Y de repente, cada cierto tiempo yo abro la valvulita, ¿cachai? Que ya vamos aprendiendo algo. Y de repente aparece de un grupo que conocemos una persona X bien, bien metida en el cuento del grabado, que es una excelente grabadora, Digamos y el me nombre, enseña. Antonella, la Antonella. La Antonella Rojas Jauda, ¿cachai? Ujú. Ofrezco cursos de grabado solo a personas que les gusta el arte y toda la cuestión. Ya, pues. Y le caí en gracia, porque la Anto es una excelente persona, pero hay personas con carácter y ella, ¿cachai? Digamos. Y aprendí harto, sí lo reconozco. Y además que el asunto del grabado era como aplicar lo que yo sé, el tipo de dibujo que yo hago, con las técnicas del grabado. Yo con eso, de hecho, no me he grabado mucho, pero me sirve para muchas cosas que quiero hacer después y que he hecho. Igual yo tengo un grabado que es un retrato chiquitito que hice del Cerro Polanco, por ejemplo, de Barón, perdón, con el Polanco atrás y toda la historia que está ahí. Y sí, me gustó. Lo que sí, yo no he tenido tiempo para el grabado, porque yo estaba saltando de encargo en encargo y quiero hacer mi prioridad ha sido mis dibujos. Yo dibujo lento, pero el Claro. grabado, en resumen, es una técnica que yo le aprendí a tener respeto, porque antes yo nunca entendí el grabado es grabado, que es lo que yo entendía. Eso ahora ya lo cambié completamente, le tengo el respeto. Pero para mí el grabado, en resumen, es complemento, otro abanico de posibilidades de crear, pero lo mío es regla de oro, el dibujo. Ahora, el tema del grabado es bastante interesante en el sentido, digamos, de que en el fondo el grabado artístico, la estampa artística, parte
muy relacionado con lo que es, por un lado, el dibujo. De hecho, los maestros, digamos, tipo Carlos Hermosilla, ellos eran muy fregados respecto al tema del dibujo, pero el dibujo siempre, igual que en la pintura, era como algo funcional a una disciplina para, entre comillas, mayor, que era la pintura u otro tipo de expresión, en este caso el grabado. Pero el grabado también, el tema de la ilustración o del dibujo o cliché, conversaba con Víctor Maturana la anterior entrevista, cuando, cuando no se hacían, no existía esta capacidad de hacer libros o en forma masiva, todo era manual. Por lo tanto, en el fondo, cuando uno escribe, está dibujando, y cuando había otro material donde uno hacía bajos relieves, en el fondo estaba haciendo un tipo de grabado. Eh, y todo esto era adornado a veces con estos clichés o a veces eran adornados propiamente con ilustraciones. Y la independencia, digamos, del dibujo es muy reciente prácticamente, por lo menos acá en Chile, es relativamente reciente porque siempre era como una disciplina dirigida a fortalecer otra disciplina. El dibujo en sí mismo eh, tiene, hay muy pocos cultores del dibujo, por decirlo así, que se hayan especializado. Eh, y en el caso del grabado, digamos, también es muy reciente, por lo menos acá en Chile, esa independencia de ser una ilustración que complementa un texto a ser una obra de arte en sí misma, o independiente, la estampa artística. Entonces, en alguna medida, siempre va a estar relacionado porque una de las mayores cosas que uno también quiere es como reproducir la obra. Sin embargo, en esta época yo creo que también es muy valorado el hecho de poder hacer una obra o un trabajo manual, pero en este caso, a pesar de que, prefiriéndolo específicamente esta obra del Winnipeg, eh, en donde, claro, me imagino que varias veces lo ha hecho, pero tú mismo decías que les ibas agregando otro elemento o ciertas variaciones para transformarlo en una obra única. ¿Te fijas? Y resulta que hay algunos grabadores que están en estos momentos también en esa lógica, digamos, que cada obra en el fondo no tiene que ser necesariamente una copia fiel de la anterior, sino que puede tener variaciones para precisamente, para que tenga ese carácter de obra única. Sí, o sea, lo que pasa es que para mí todavía me cuesta entender el concepto del grabado, pero lo respeto completamente. Pero yo con el dibujo, por víscera, digamos, yo me identifico más porque yo hago con mi lápiz. De hecho, la otra vez uno de los últimos cargos que hice fue para un marino, con una persona, la armada, le hice el Cabo de Hornos, un barco. Y el trabajo fue simplemente lápiz mina, tira línea 01 más encima que está ahí, un lápiz súper delgado, Sí. y yo hice a pulso una caricatura de ese barco, con todos los detalles sabidos y por haber. Y esa es una obra única. Y yo trabajo mucho con el concepto de que sea único o personal o identificatorio. Ya. Lo podría reproducir de otra forma. Ahora, claro, si yo, por ejemplo, quisiera hacer el Winnipeg, que entre paréntesis tendría que hacerme una matriz, estaría como 6 meses haciendo una matriz con el nivel de detalles del Winnipeg, más o menos, ¿cachai? Y después, claro, y lo puedo colorear de una manera distinta, qué sé yo. Pero le tengo respeto al grabado, pero lo tengo como un plan B todavía. Claro. ¿Sí? Porque en estos momentos tengo la suerte de que me están pidiendo cosas, por ejemplo, y lo que yo estoy haciendo tiene la gracia es que sea, este es un mono que hizo Cacos en Fuego. ¿Sí? Y esa cuestión, ese es mi mayor premio, que reconozcan lo que yo creo y que se identifiquen con lo que yo creo. ¿Sí? Y Oye, grabados más para las como por personas, no sé, sí. para las personas que estén interesadas en saber más de tu trabajo o hacerte algún encargo, ellos cuentas con algún sitio web, con Instagram, con un Facebook, donde pueden establecer contacto contigo. Tengo Instagram, Facebook y página. Tengo el Instagram que más uso, que es Cacos en Fuego Ilustración.
tengo mi página, que es www.cacocienfuegos.cl, y Carlos o Caco Cienfuegos Ilustración aparece que es el de Facebook, pero con el Instagram y con la página web es con lo que más me muevo, digamos. Ah, ya, pero en la página web aparecen todos los otros. No, si de esto se mezclan los tres, tú te metes, por ejemplo, en la página, te sale ahí el link para el Instagram, para el Facebook, para el blog, que es ya un poquito más íntimo, que cada cierto tiempo le doy una manito de gato, pero ese es más fácil de moldear. Ya. Entonces, Pero encontrar componer fuego. a Caco Cienfuegos en Instagram, en Facebook y fundamentalmente en la página web, en donde la página web es cacocienfuegos.cl. www.cl. Claro, que ahí escriban, pueden ver qué es lo que hago, qué pueden proponer, qué quieren también. Y bienvenidos, si me gusta mucho solo retroactivo, me encanta. Ya, pues Carlos, fue muy agradable esta conversación y que te vaya bien en este encierro. Nos estamos viendo próximamente y te doy las gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ti porque me gustó hablar de qué es lo que hago, qué propongo, qué se puede hacer, qué puede decir, así que te lo recontra agradezco. Ya, nos estamos viendo Ya entonces. pues, Gracias. nos vemos los de Apo. Chao.